Muy bien, continuamos con el Congreso de la Mañana. Hoy un programa muy interesante en este lunes especial de cambios, de aprobaciones y de superar retos milenarios que teníamos en la República Dominicana. Otro reto que tenemos nosotros que superar es el tema de la salud mental. Obviamente hay que higienizarnos, pero hay también temas más especializados, como la esquizofrenia. Para eso entonces traemos una experta. Ella es psiquiatra de profesión y es nuestra amiga y que siempre comparte con nosotros sus conocimientos, la doctora Laura Pou. Buenos días. Buen día, Sagrario. Gracias a todos por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta mañana del lunes, comenzando la semana. Doctora, vamos en materia de una vez y me surge la pregunta de la esquizofrenia. ¿Se nace con esa condición o se adquiere en el tiempo? No, la esquizofrenia es un trastorno mental heredado, o sea, es algo que viene genético, por lo cual se nace con el trastorno. Sin embargo, la sintomatología no comienza hasta luego de la adolescencia. Se habla de que en las mujeres comienzan a presentarse los síntomas luego de la menarquia, de la primera menstruación, y en los hombres usualmente de 17 a 21 años. Sin embargo, con la popularización del uso de la marihuana en los jóvenes, estamos viendo cada vez casos de episodios de primera instancia de esquizofrenia cada vez más jóvenes, porque la marihuana es un detonante en los pacientes que tienen esa predisposición. Ave María, entonces, en las sociedades en donde la marihuana está legalizada, hay un mayor margen o las estadísticas están más altas de personas diagnosticadas con esquizofrenia. No, no realmente. La marihuana lo único que hace es hacer que ese episodio que se va a presentar usualmente a los 17 o 21 años se adelante. Entonces, por eso estamos viendo, eso sí, lo estamos viendo con mayor frecuencia, que el primer episodio de esquizofrenia se presenta a una edad antes de la usual. Eso es importante saberlo porque la edad es determinante. También es determinante la parte genética, la herencia genética que tú puedas tener si tus antepasados, alguien que formó parte de tu árbol genealógico directo y que padeció esquizofrenia, puedes tú en una generación siguiente o varias generaciones siguientes también padecerla. Sí, sí, eso está demostrado y se han localizado los genes que entran en intervención en este trastorno. Lo que sí que no es un gen en sí, sino que son varios. Entonces, por eso la presentación de los síntomas, dependiendo de los genes que se presenten en cada paciente, va a variar. Muy bien, don Víctor. Bueno, yo de mi lado le doy la bienvenida a la doctora Laura Pou. Excelente presentación y muy convincente en la explicación que da con pocas palabras. Se lo dice a alguien que sabe de eso. Yo tengo un hijo diagnosticado con esquizofrenia y manejo ese caso diariamente. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento uno? Y número dos, ¿qué esperanza se le da a la familia cuando tienen un caso? Bueno, lo bueno de tener un familiar con esquizofrenia en esta época, a diferencia de épocas anteriores, es que el tratamiento farmacológico es muy superior en cuanto a efectividad y eficacia que los tratamientos anteriores. Entonces, realmente, a diferencia de antes, que cuando un paciente era diagnosticado con esquizofrenia, se le daba un tratamiento farmacológico, que es el tratamiento adecuado, ¿verdad? Lo que había era una mejoría de los síntomas positivos. ¿A qué llamamos síntomas positivos? A todo lo que tiene que ver con la parte de alucinaciones. Pero el paciente a nivel social era muy aplanado y no había tanta funcionabilidad a nivel social. Ahora con la medicación moderna, los pacientes tienen una mayor integración social, por lo tanto tienen una mayor funcionabilidad a nivel de todas las cosas, de todas las esferas de la vida. Entonces eso hace que el paciente pueda volver a reintegrarse a la sociedad luego de un diagnóstico, siempre y cuando lleve su medicación al pie de la letra y tenga sus chequeos generales con su psiquiatra, ya que la medicación debe de ser ajustada dependiendo de la necesidad del paciente. Eso es muy importante saberlo. ¿Cuál puede ser
el factor de riesgo en una persona diagnosticada con esquizofrénica. Y traigo la pregunta a colación porque vivimos una situación dramática, trágica, reciente, y entonces estamos frente a un caso de una persona que estaba siendo tratada, que no tenía limitaciones de recursos, sino que había un seguimiento, y sin embargo hubo un final dramático. Sí, realmente es poco probable que un paciente con esquizofrenia tenga episodios de agresividad. Es poco probable. Es poco probable. Y mucho más si está medicado. Entonces, vamos a decir, no puedo especificar qué habrá pasado en ese caso porque no lo conozco, pero vamos a decir que esto es una excepción dentro de las reglas. Dentro de ese porcentaje de personas con esquizofrenia que existe en el mundo, el hecho de tener episodios de agresividad o hacer actos como el que pasó recientemente es la excepción, no es lo más común. Y más cuando el paciente está medicado y bien controlado. Habría que ver si las cosas que pasan usualmente cuando los pacientes tienen este tipo de episodios es o que dejan de usar su medicación de la manera que deben de utilizarla, o que por el momento han tenido una medicación disminuida porque han estado en remisión por el tiempo adecuado y se le pone una dosis de mantenimiento, o hay un mal manejo en cuanto a la parte de conciencia de enfermedad y poder detectar desde temprano cuáles son los síntomas previos a un episodio del paciente, y eso hace que el paciente no pueda manejar esa situación que le está pasando en el momento, pero realmente no es lo común. Bueno, recordemos que el caso de Jean Andrés Pumarol Fernández, que es el tema que pone como ejemplo la compañera Sagrario Gómez, fue acusado de matar a puñaladas a Yolanda Jandal Abugavil, de 70 años, y de herir a otras 5 personas. Esto ocurrió hace 2 semanas en el condominio Naco Dorado 4, en el Distrito Nacional, acá en la República Dominicana. Por ese hecho, el chico fue llevado, evidentemente, a las autoridades, presentó al Ministerio Público y tiene ahora mismo una medida de coerción. En este caso, doctora, aparte del tratamiento psiquiátrico, la gente pide cárcel porque es un asesinato, pero por otro lado la ley indica que cuando se trata de una persona que tiene condiciones de salud mental, no aplicaría cárcel como se le aplicaría a una persona común y corriente, claro, que no lo padezca. Es inimputable, pero si se demuestra que realmente el episodio ocurrió durante un episodio psicótico. Muy bien, pero no todos los trastornos, eso hay que hacer un acápite. Diga. No todos los trastornos mentales son inimputables. No. Estamos hablando de situaciones muy específicas, como este caso. Si este paciente de verdad, la defensa logra demostrar que esto ocurrió dentro del marco de un episodio psicótico, el manejo es diferente. No es que lo van a dejar libre. Ahí es que va dirigida mi pregunta. Entonces, si no le corresponde cárcel, en caso de que así se compruebe, ¿qué sería lo que le correspondería? Lo que correspondería sería que cumpla su condena en un centro penitenciario especializado para pacientes psiquiátricos. ¿Y lo hay en República Dominicana? Claro que no. Va a ver. Pues eso es. Ya te respondieron. Doctora, óigame, antes de Sagrario, aprovechar su presencia muy valiosa y especialmente para mí. ¿Qué explicación tiene? Es una pregunta, si se quiere, hasta, qué sé yo, no fuera de récord, sino fuera de contexto desde el punto de vista del curso que lleva esta entrevista. ¿Qué ocurre en el cerebro? Por ejemplo, las alucinaciones. Lo que vimos en la película de John Knox, Mente Brillante, que sé que usted la ha visto. Igual que varias veces, sí. Yo varias veces. Película. Es increíble. Una producción increíble que te pone a ti realmente a vivir lo que es eso. Las alucinaciones. ¿Qué pasa en el cerebro para eso? ¿Qué? Lo que pasa es que se produce un neurotransmisor. Un neurotransmisor. Acuérdense que el cerebro químicamente está mediado por neurotransmisores. Entonces, ocurre una sobreproducción de un neurotransmisor en un lugar del cerebro que se llama sustancia nigra. Y esa sobreproducción es lo que produce
esas alucinaciones que son, en el caso de la esquizofrenia en específico, que son características de la esquizofrenia. Ahora bien, cuando hablamos de un episodio psicótico, no nos podemos solamente referir a la esquizofrenia, porque ocurren episodios psicóticos por distintas causas. Un paciente depresivo puede tener un episodio psicótico, puede ocurrir un episodio psicótico secundario a una medicación o a alguna droga. Entonces, cuando hablamos de episodio psicótico, no estamos hablando generalmente como... no podemos decir que episodio psicótico es igual a esquizofrenia, pero sí podemos decir que esquizofrenia tiene que contener un episodio psicótico porque es uno de los criterios diagnósticos de esquizofrenia. En el caso de la esquizofrenia es eso, es el exceso de formación de un neurotransmisor en ese el lugar del cerebro, básicamente. De una manera simple para no irnos muy adentro de lo que es la neurobiología. Cuando hablamos de esquizofrenia, la gente le teme al paciente esquizofrénico. A veces tratado, a veces no tratado. En este caso, a partir de esto, les dicen, no, es que es esquizofrénico. Sin embargo, usted acaba de decir que no es la constante. Pero, ¿qué entonces pudo haber detonado una reacción tan violenta? Bueno, usualmente las alucinaciones, el papá del joven indicó que él tenía lo que se llama esquizofrenia paranoide, que es una esquizofrenia en el cual el paciente se siente perseguido y piensa que le van a hacer daño. Entonces, al él sentir dentro de su alucinación que le van a hacer daño, pues él se estaba defendiendo, obviamente. Wow. Eso es básicamente lo que pudo haber pasado. O sea, usualmente las cosas que pueden hacer que un paciente se torne a la agresividad es que sus alucinaciones le estén indicando que se tienen que defender o se siente vulnerable de alguna manera, que es lo usual. Pero realmente hay muchos prejuicios y muchos mitos con respecto a la esquizofrenia. Sí es uno de los trastornos mentales graves porque no se quita. O sea, a diferencia de otros trastornos mentales que hemos normalizado más, como los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos, en el cual los pacientes mejoran con la medicación, incluso llegan a tener momentos en los cuales no necesariamente tienen medicación, si son casos leves pueden tratarse solamente con terapia. En el caso de la esquizofrenia, no, la esquizofrenia es un trastorno mental grave, por lo cual necesita un seguimiento farmacológico, sí o sí, de manera permanente. Esa es la única manera hasta ahora que tenemos de controlar este trastorno. Usted ha destapado, con lo que usted dijo ahorita, y este hecho ha destapado un secreto ya a voces, pero lo ha reafirmado en la conciencia social, que es la poca inversión en salud mental. Los pocos centros psiquiátricos o los no centros psiquiátricos en República Dominicana, y usted lo dijo en su respuesta hace unos momentos, de que no existe un centro penitenciario para pacientes psiquiátricos. Cuando cometen un crimen de esta índole y que no se le puede dar una condena como se le da a una persona común y corriente, tienen que ser llevados entonces a un centro penitenciario para pacientes psiquiátricos con los regímenes, los cuidados para ellos, es verdad. Entonces, ¿cuáles son los retos que hoy en día afronta la República Dominicana en cuanto a la salud mental? Bueno, que yo sé que son muchos, pero podemos pasar una semana. Se hace un simposio, un congreso de eso. Mira, yo creo que aparte de la inversión pública que debe de haber hacia todo lo que tiene que ver con salud mental, también es la educación a la población. Nosotros todavía tenemos muchos mitos, muchos prejuicios, muchas ideas equivocadas sobre salud mental. Y no sobre esquizofrenia. Estoy hablando de cosas aún más simples. Todavía, yo que trabajo con niños, tú darle un diagnóstico de autismo o de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad a un niño hace que los padres, en vez de decir, pues manos a la obra, vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de mi hijo, para que mi hijo pueda ser lo más funcional posible, es como que tú le estuvieras dando un diagnóstico de muerte. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad. El cerebro es un órgano igual que todos los órganos del cuerpo. Se enferma igual que todos los órganos del cuerpo y necesita la atención y la ayuda de vida. O
si usted le hacen un diagnóstico de cualquier tipo de situación de salud mental, usted lo que tiene que hacer es ir a su psiquiatra, hacer su terapia, que a veces cuesta más que hagan la terapia a que se tomen la medicación. A pesar de que también tenemos muchísimos prejuicios con respecto a la medicación psiquiátrica. Y no hay cosa más grande que uno le recete algo a un paciente y que venga la vecina, la hermana, la tía, el farmacéutico a decirle, ay, pero esa dosis está muy alta. No, esa es la dosis que le corresponde al paciente. Y cada paciente tiene su dosis. Y el doctor sabe por qué le está poniendo esa dosis a ese Los paciente. pseudo coaches mentales que hay en este país. Eso son otras cosas, pero aquí todo el mundo tiene alguna opinión, principalmente si el paciente tiene una situación de salud mental. Eso de decir a los pacientes que le echen ganas, que pongan de su parte, que tú deberías de poder hacer, no, mi cerebro no da para más de lo que yo estoy haciendo. Mi cerebro, para que funcione normalmente, yo tengo que medicarlo, o tengo que asistir a terapia, o tengo que cambiar mi estilo de vida, y mucha gente eso no lo entiende. O tengo que salirme de un núcleo tóxico, porque muchas veces lo que empeora más a los pacientes es la familia en donde vive, lamentablemente. Entonces, tenemos que cambiar ese set mental que tenemos de que las cosas de salud mental se mejoran mágicamente si las dejamos ahí. No, se empeoran. Wow, muy Doctora, bien. ¿cuáles son esas 3 o 4 enfermedades más comunes en la República Dominicana? Yo diría que de trastornos mentales, la depresión, los casos de ansiedad y otros trastornos mentales que tienen que ver más con el neurodesarrollo. También estamos viendo muchas demencias, principalmente porque nuestra esperanza de vida ha aumentado, no tanto porque haya un aumento en sí de la cantidad de personas, sino 2 factores. Primero, estamos haciendo más el diagnóstico y segundo, a la esperanza de vida aumentar, las personas no fallecen tan jóvenes como antes y dan tiempo o dan chance a que se desarrollen este tipo de trastornos. Don Víctor. Muy bien. Bueno, yo por último, reitero lo que dije al principio, la presencia de la doctora muy reconfortante, incluso especialmente para mí, porque sabe explicar la cosa y llega el mensaje. Ay, gracias. Y lo digo porque mi hijo en este momento está viendo el programa. Mire, doctora, bueno, después quiero hasta que me le dé una consulta al muchacho. A su orden, a su Porque orden. Fausto Valdés está muy rústico ya. Y Ay, no, ese es mi maestro, ese es mi maestro. Oye, me Fausto Valdés, hermano mío de la vieja guardia bueno, no hay que... Sí, no es necesario no es tampoco. necesario porque una vez Sagrario coge cuerda. Pero Fausto Valdés y yo tenemos una historia larguísima. Ese es mi maestro y mi mentor dentro de la psiquiatría y gracias a él Un genio me de la decidí a estudiar psiquiatría porque él siempre me alentó. Doctor, entonces el que va al psiquiatra es loco. No, espérate, Sagrario. No, yo para quiero, nada. antes de eso, yo quiero que la doctora me le dé una consulta de verdad a mi hijo. Para que cambie el rostro, que nada más es Fausto Valdés. Ese rostro... Que para que vea una doctora bonita. No. Es bueno que los pacientes, siempre y cuando sea posible o estén contentos con su psiquiatra, mantengan un seguimiento con la misma persona. Todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué, doctora? Claro, porque es que uno hace una Bueno, planeación Samuel con el no va. paciente y uno conoce el historial del paciente. A Samuel Pero que no va. bríndale un café a la doctora. Y ya. Entonces, el seguimiento con un solo especialista. Con esto no voy a decir que si usted no se siente contento con su psiquiatra o su psicólogo, no cambie y se case con esa persona aunque usted vaya casi arrastrado. Sí. Pero es bueno tener un seguimiento, así mismo como nosotras las mujeres vamos al mismo ginecólogo porque es el que conoce todo nuestro historial y comenzar a contarle desde cero todas las cosas que a uno le ha pasado como que es medio difícil. Sí. Pero también porque hay una continuidad con el tratamiento. Ahora bien, si ya ese tratamiento no está funcionando y usted ve como que no ve como que la persona con la que usted está trabajando le está dando como que nuevas opciones o sencillamente, yo digo eso, el psiquiatra, el psicólogo, es como uno ir a una cita y uno o hace clic o no hace clic. Eso es correcto. Y para uno tratarse con una persona de salud mental, uno tiene que sentir confianza y se tiene que sentir a gusto y tiene que sentir empatía por desde ese profesional. Entonces, yo siempre digo eso. Así mismo como uno
por lo menos a nivel privado, tenemos la libertad de decir, ay, mira, ese paciente yo lo voy a referir o no lo voy a ver más porque no me siento a gusto con el paciente. Asimismo, el paciente tiene la libertad de cambiar de psiquiatra o de psicólogo. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? ¿Es que va al psiquiatra es loco? No, para nada. El psiquiatra es un médico del cerebro, igual que cualquier otro. Y la conducta es parte de la vida. Y en todos momentos de nuestra vida tenemos conductas que no son las más apropiadas, que no son las más sanas, que no son las que nos hacen bien. O, mira, algo sencillo por la cual la gente debe de ir al psiquiatra. Que la gente usualmente se va a todos los médicos y hasta otras cosas que no voy a mencionar. Ay. A San Juan. Ajá. Y que son del psiquiatra. Que queda lejísimo. Los trastornos del sueño. Ah, sí, es cierto. El que no puede dormir, que no es por una razón física, tiene que ir a un psiquiatra para ver por qué no está durmiendo bien. El que come como loco, aún estando lleno, hay que ir al psiquiatra. Claro que sí. Los trastornos de la conducta alimentaria son de psiquiatría, no son de nutrición. El nutriólogo te enseña a comer mejor, pero la conducta alimentaria es de psiquiatría y de psicología. Claro que sí. Bueno, ese es el mensaje con el que queremos que ustedes se queden y con el que vamos a despedir a Laurita, que es ya de requete de la familia. No hay que hablar mucho cuando tú vienes. No. Ella es mi psiquiatra de cabecera. Tú ves, el mensaje es ese, independientemente la condición que tengamos, aunque usted se sienta normal, es bueno ir al psicólogo, ir al psiquiatra como para un chequeo rutinario, como cuando usted va al cardiólogo, como cuando usted va al internista, como cuando usted va al ginecólogo, en el caso de nosotras las mujeres, o el urólogo, como en el caso de los hombres. Una revisión de cómo está nuestro cerebro, un órgano tan importante que rige el resto del cuerpo, es una forma de querernos y de autocuidarnos. Gracias, Laura, por estar por acá, gracias por traer a ustedes por tanta recibirme. luz. No, tú sabes que esta es tu casa y siempre vamos a estar contentos de que nos arrojes informaciones importantes y luz con estos temas que muchas veces en países como el nuestro son tabúes. Tenemos que despertar, tenemos que tomar conciencia y tenemos que entender que la salud mental es algo rutinario y normal en nosotros y en nuestro entorno. Laurita, despidiéndote, nos vamos a una pausa comercial y al regreso el compromiso de que tenemos mucho más que compartir con todos ustedes aquí en el Congreso de la Mañana. Ya volvemos.